A ver, la psiquiatría, como cualquier campo muy especializado, tiene su propio idioma. A veces puede parecer un código secreto, lleno de términos que intimidan un poco. Pero, ¿qué pasaría si pudiéramos descifrar ese código juntos? Justo eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a desglosar los conceptos más importantes de la psiquiatría para que cualquiera pueda entender cómo funciona esta disciplina por dentro. Este es nuestro plan de vuelo. Vamos a empezar por lo más grande, por los mapas que usan los psiquiatras para orientarse. Luego, veremos las distintas rutas o terapias para la recuperación. Después, nos meteremos de lleno a ver cómo se examina la mente. Exploraremos la fascinante diferencia entre realidad y percepción, y cerraremos con algunos conceptos clave para tener el panorama completo. Bueno, pues arranquemos. Imaginen que la mente humana es un territorio inmenso, a veces desconocido. ¿Cómo se empieza a explorar? Pues con un mapa, claro. En psiquiatría, esos mapas son los manuales de diagnóstico, las guías que ayudan a poner orden en el complejo mundo de la salud mental. Aquí tenemos a los dos pesos pesados de la clasificación psiquiátrica. Por un lado, el DSM, que son las siglas del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Pensemos en él como la guía de referencia de la psiquiatría en Estados Unidos, que ahora va por su quinta edición, el DSM-5. Y por otro lado está la CIE-10, la Clasificación Internacional de Enfermedades. Esta es la versión que usa la Organización Mundial de la Salud y por lo tanto la que se utiliza en Europa y gran parte del mundo. Y esto no es algo que esté escrito en piedra, ¿eh? La psiquiatría evoluciona. Por ejemplo, el DSM-5, que salió en 2013, trajo cambios enormes. El más sonado fue que eliminó el famoso sistema de 5 ejes, que era bastante complejo. Ahora el diagnóstico es más directo. También se reordenaron algunos trastornos y, muy importante, se empezó a exigir que se especifique la severidad, leve, moderado o grave. Esto hace que el diagnóstico sea mucho más preciso y útil. Listo, ya tenemos el mapa. Ya sabemos más o menos dónde estamos parados. Y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué ruta tomamos para mejorar? Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque no hay un solo camino. Hay diferentes modelos terapéuticos, cada uno con su propia filosofía. ¡Ojo! No hay una sola forma de hacer psicoterapia. Para nada. Es todo un mundo con distintas corrientes de pensamiento. Aquí vemos las 5 grandes familias, las más influyentes: el psicoanálisis, el humanista, el conductual, el cognitivo y el sistémico. Cada uno aborda los problemas desde un ángulo totalmente diferente. Claro, teníamos que empezar por aquí, con el abuelo de toda la psicoterapia, el psicoanálisis de Sigmund Freud. Su idea central es que lo que vemos en la superficie, nuestros síntomas, nuestras ansiedades, es solo la punta del iceberg. Los verdaderos conflictos están hundidos en el inconsciente y la terapia busca sacarlos a la luz, trabajando con cosas como la resistencia o la transferencia, que son los sentimientos que se proyectan sobre el terapeuta. Luego, como una especie de respuesta al psicoanálisis, surge la terapia humanista. Aquí el foco cambia radicalmente. Ya no se trata tanto de buscar qué se rompió en el pasado, sino de mirar hacia el futuro. Se centra en el potencial de la persona para crecer, en ayudarla a encontrarle un sentido a su vida y a integrarse como un ser completo. Ahora cambiamos completamente de chip. La terapia conductual es pragmatismo puro y duro. Su lógica es, si los comportamientos problemáticos se aprenden, también se pueden desaprender. No le interesa tanto el porqué profundo de una fobia a las arañas, sino el cómo solucionarlo. Se enfoca en cambiar la conducta directamente con técnicas específicas. Por eso es súper efectiva para cosas como fobias o adicciones. Y estaba casi siempre de la mano de la anterior. La terapia cognitiva pone la lupa en la cabeza, en los pensamientos. La idea es simple pero muy poderosa. No son las cosas que nos pasan las que nos perturban, sino lo que pensamos sobre esas cosas. El objetivo es cazar esos pensamientos distorsionados e irracionales para cambiarlos por otros más realistas. Por eso casi siempre se habla de la terapia cognitivo-conductual. Son como un dúo dinámico. Y por último, la terapia sistémica hace un zoom out. Aleja la cámara del individuo para ver el cuadro completo. Nos dice, oigan, esta persona no es una isla, es parte de un sistema, que casi siempre es la familia. A veces el problema no está en la persona, sino en las dinámicas del grupo. La terapia entonces trabaja con todo el sistema para sanar las relaciones. Ok, ya vimos los mapas y las posibles rutas de viaje. Ahora vamos a ver cómo se revisa el motor.
La psicopatología es justamente eso, el examen detallado y sistemático de las funciones mentales. Es la caja de herramientas del profesional para observar y describir qué está pasando en la mente de alguien. Y créanme, este examen va a fondo. Se empieza por la orientación. La persona sabe qué día es, dónde está y quién es. Se mira la psicomotricidad. ¿Está lento, inhibido o por el contrario, muy agitado? Se analiza la atención. Si está demasiado aumentada, se llama hiperprosexia. Si está muy disminuida, hipoprosexia. En el lenguaje se buscan cosas como la taquilalia, que es hablar a 1000 por hora, la ecolalia, que es repetir como un eco, o los neologismos, que es inventar palabras. Y por supuesto, se explora la afectividad. Por ejemplo, si hay un ánimo depresivo o anedonia, que es esa incapacidad para sentir placer. Hagamos doble clic en la memoria, porque esos problemas se dividen en dos grandes grupos. Pensemos en problemas de cantidad y problemas de calidad. Los cuantitativos tienen que ver con la falta de recuerdo, como la amnesia. Puede ser retrógrada, que es no recordar nada de antes de un evento, o anterógrada, que es no poder formar recuerdos nuevos. Luego están los cualitativos, donde la memoria no falta, pero está distorsionada. Aquí entra la confabulación, cuando el cerebro rellena huecos con historias inventadas, o el famosísimo déjà vu. Bien, ahora entramos en el terreno más fascinante y a la vez más delicado de la psiquiatría, esa delgada línea que separa lo que es real de lo que uno percibe. Y aquí cada palabra importa. La diferencia entre un término y otro es abismal y crucial para el diagnóstico. Esta tabla es oro puro para entender esto. A ver, vamos una por una. La ilusión, hay un objeto real, pero se interpreta mal. El clásico ejemplo. Ves un abrigo colgado en la oscuridad y juras que es una persona. El abrigo existe. La alucinación, aquí no hay ningún objeto. La persona ve, oye o siente algo en el mundo exterior que no existe y está convencida de que es real. La pseudoalucinación es parecida. Tampoco hay objeto y se cree que es real, pero la gran diferencia es que la percepción es interna. No es oigo voces que vienen de la pared, sino oigo voces dentro de mi cabeza. Y por último, la alucinosis. Aquí tampoco hay objeto, pero la persona sabe que lo que percibe no es real. Ve algo, pero su juicio está intacto y por eso se asusta y pide ayuda. De acuerdo. Dejamos las percepciones y nos vamos a las ideas, al pensamiento. Y aquí, el concepto rey es el delirio. Para que una idea sea un delirio, tiene que ser falsa, imposible o muy extraña. Y lo más importante de todo, la persona está absolutamente convencida de ella. Es una creencia inquebrantable. No hay argumento ni prueba que la haga cambiar de opinión. Y claro, hay delirios de todos los sabores. Los temas varían y a menudo nos dan pistas sobre el trastorno de fondo. Por ejemplo, los delirios de persecución, de que te quieren hacer daño, son muy típicos de la esquizofrenia paranoide. Las ideas de grandeza o megalomanía, soy un dios, tengo poderes, son comunes en la fase de manía del trastorno bipolar. Y los delirios de ruina o culpa se ven mucho en depresiones muy severas. Y esto nos lleva a un punto que hay que grabar a fuego. Es un error muy común pensar que si alguien delira, automáticamente tiene esquizofrenia. No, como acabamos de ver, los delirios pueden aparecer en muchos otros trastornos, como la depresión grave o el trastorno bipolar. Es fundamental desmitificar esa asociación directa. Bueno, ya casi llegamos al final de nuestro recorrido. Vamos a ver unos últimos conceptos para tener ahora sí la caja de herramientas conceptual bien completa y cerrar nuestro panorama de la psiquiatría. Seguro que estas dos palabras suenan muchísimo, psicosis y neurosis. Hoy en día ya no se usan como diagnósticos formales. Son términos un poco del pasado, pero entenderlos es clave. Históricamente, la psicosis se refería a una pérdida del contacto con la realidad, como en los delirios. La neurosis, en cambio, era para problemas como la ansiedad, donde la persona sufre mucho pero sabe perfectamente qué es real y qué no. Y para rematar, un repaso rápido. En temas de alimentación y sueño, una distinción importante. Anorexia como síntoma es solo falta de apetito. Es muy diferente del trastorno mental llamado anorexia nerviosa. Ahí también entran la bulimia y el insomnio. Y por último, dos joyas del psicoanálisis. La transferencia, que son todos los sentimientos que el paciente proyecta en su terapeuta, y la contratransferencia, que es lo que le pasa al terapeuta con todo eso que recibe.
Y así cerramos este recorrido. Hemos visto mapas, rutas, herramientas, pero todo esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? En la inmensa y variada experiencia de ser humano, ¿dónde exactamente se dibuja la línea que separa una forma de ser de un trastorno clínico? La respuesta muchas veces no está en el síntoma en sí, sino en el nivel de sufrimiento y en la incapacidad para funcionar que causa en la vida de una persona. Y esa pregunta sigue siendo el mayor desafío y el verdadero corazón de la psiquiatría.